Seguro decir que el rumbo que está tomando el desarrollo de la ingeniería es hacia sistemas y tecnologías más compactas, más limpias y sobre todo más eficientes, es decir, hacer más con menos. En la parte de la ingeniería química, los procesos de intensificación tienen un enfoque revolucionario para el diseño de procesos y plantas o para el desarrollo e implementación de procesos químicos que den como resultado mejores productos, que sean más seguros, más limpios, más pequeños y más baratos. Durante este video se abarcarán un abanico de temas que hablan sobre algunos procesos desarrollados en el rubro de la transferencia de masa a vapor líquido. Basándose en los principios fundamentales del proceso de transferencia de masa a vapor líquido, como la destilación, que es una técnica de separación de sustancias que permite separar los distintos componentes de una mezcla, y la absorción, que es un proceso que trata la separación de los componentes que conforman una mezcla gaseosa, ayudándose de un solvente en estado líquido con el que conseguirá formar una solución. Existen 3 estrategias para intensificar la transferencia de masa multifásica. Una de ellas es aumentar la fuerza motriz global, logrando así la posibilidad de mejorar la transferencia de masa a vapor líquido con un campo eléctrico. Esto se puede lograr con el secado electrohidrodinámico, EHD, que es una de las técnicas típicas que utilizan campos eléctricos. En la figura podemos observar que el viento iónico aparece cuando se aplica un alto voltaje a 2 electrodos de diferentes formas, por ejemplo, de aguja a placa o de alambre a placa. La velocidad máxima del viento iónico fue reportada usualmente en la magnitud de varios metros por segundo, introduciendo así una convección cerca del electrodo de tierra donde se colocan los materiales húmedos. Este efecto aerodinámico disminuye la concentración local de vapor de agua y posteriormente aumenta la tasa de deshidratación. Este tipo de secado cuenta con una propiedad no térmica que nos permite poder considerarlo como un candidato atractivo para el secado de materiales sensibles al calor. El secado EHD no es un método de secado profundamente explorado, ya que existe un efecto combinado de carga eléctrica, calor y transferencia de masa en un entorno multifásico. La teoría general de la transferencia de masa a vapor líquido en presencia de un campo eléctrico es muy compleja y aún no se ha desarrollado. Las siguientes estrategias vienen de la mano, que son aumentar el coeficiente global de transferencia de masa volumétrica y la mejora del área interfacial disponible. Para el transporte, la aplicación de un campo eléctrico externo podría ayudar a la reducción del tamaño de las burbujas y así lograr un aumento en la eficiencia de la placa y el caudal destilado. Lee et al. Compararon el coeficiente global de masa del lado del líquido de la transferencia de masa de ozono con o sin un campo eléctrico externo, y el resultado arrojó un aumento del 89.11% a un voltaje de 2 kilovoltios con el campo eléctrico externo. Aumentando una o más de las fuerzas motrices globales, el coeficiente de masa y el área interfacial, se puede mejorar la transferencia vapor líquido. Bueno, les vengo a presentar la utilización de campos externos para la intensificación de procesos en el intercambio de masas en la interfaz líquido-vapor. Los campos externos que se van a abordar son microondas, magnéticos, ultrasónicos y alta gravitación. Para empezar, se tiene que abordar la base del mismo, que es la ecuación de transferencia de masa en una interfaz líquido-vapor. Es la ecuación que se muestra a continuación, donde el n subíndice I es la tasa de transferencia del componente I, K subíndice L es el término que se refiere a la transferencia de masa global, A es el área de transferencia líquido-vapor, C subíndice I es el compuesto I en la fase líquida, C subíndice I del compuesto en la fase vapor. Aunque se utiliza principalmente la letra minúscula A, que es el área específica de transferencia, y L subíndice L, que es la masa de transferencia global. A continuación se presenta el primer método, que es el método del campo de microondas. Es un proceso que se utiliza en la deshidratación por su fácil control del proceso, una alta selectividad y una mejor transferencia de calor y más eficiencia energética que otros métodos. Se utiliza principalmente en deshidratación debido a que el agua es una molécula polar y sus propiedades hacen que absorba energía de manera más rápida y eficiente.
Dicho calentamiento tiene dos tipos de efectos, que son los efectos térmicos y los no térmicos. Los térmicos consisten en el sobrecalentamiento, una absorción selectiva de la radiación por parte de las moléculas polares que afectan de manera diferente las tasas de calentamiento de los compuestos. Los efectos no térmicos, también llamados efectos de microondas, son efectos que afectan principalmente la reacción química en sí y no tanto la transferencia de masa de los mismos. A continuación se muestra una tabla de cómo aumenta la deshidratación con el uso de campo de microondas. También recientemente se ha abordado el uso de campos de microondas en la destilación, como se muestra en el diagrama siguiente, donde hay una mezcla que se pone dentro de un microondas con un control de tiempo y potencia para así poder ayudar a que ocurra la destilación. Este tipo de destilación presentan una fase de vapor mucho más rica en el compuesto menos volátil en sistemas binarios. Los principales factores que intervienen en esta tecnología son los siguientes: son las propiedades dieléctricas, el punto de ebullición, potencia del microondas, entalpía de vaporización y las fuerzas intermoleculares. De estos valores variarán los resultados que se vayan a dar para este campo externo. Los campos ultrasónicos. Estudios afirman que los movimientos ultrasónicos generan efectos mecánicos que pueden llegar a generar cavitación y oscilaciones de onda. Estos, por consecuencia, reducen el tamaño de las burbujas generadas y aumenta su cantidad en el líquido, lo que hace aumentar el área específica de transferencia de materia. Dicho esto, se tiene que tomar en cuenta que el uso de campos ultrasónicos presenta varios problemas muy similares a los que se presenta en la agitación, que puede ser debido a un mal diseño del equipo. Sin embargo, se trabaja en mejorar estos sistemas mejorando el diseño de los equipos donde se ocupan campos ultrasónicos. La principal vía para evitar esos problemas es reducir el tamaño de los equipos donde ocurre el proceso. El último de los campos externos es el campo de alta gravedad. Hay equipos que pueden generar de 100 a 1000 veces la gravedad de la Tierra. Usualmente estos equipos son principalmente de los que usan un rotor, donde se introduce el líquido por el centro del rotor. Este se gira para hacerlo estar en contacto con el otro compuesto. Este tipo de diseño aumenta de manera sustancial el área específica de contacto entre la fase líquida y gaseosa. A su vez, las gotas de vapor se encuentran en una contracorriente. Se planea desarrollar más este proceso ya que tiene varios inconvenientes, sobre todo el escalamiento, entre otras cosas. En la imagen se puede ver cómo entra el líquido a través de la parte de arriba. El rotor gira, lo cual lo expone directamente al flujo de vapor que entra por el costado. A su vez, el líquido sale por la parte de abajo y el vapor sale por la parte de arriba, lo cual hace estar en más íntimo contacto entre las dos partes. Este rotor presenta algunos inconvenientes y va a ser mejorado a futuro. Empleo de una tercera sustancia. Los tensioactivos son compuestos que reducen la tensión superficial o la tensión de la interfaz entre las multifases. La modulación de la tensión superficial con la adición de tensioactivos en la fase vapor-líquido podría producir un efecto en el proceso de transferencia de masa vapor-líquido. Por lo general, los tensioactivos son compuestos orgánicos anfifílicos. Contienen grupo tanto hidrofóbico como hidrofílico. Este tipo de naturaleza hace que tiendan a acumularse en la interfaz gas-líquido y puede provocar tanto un efecto positivo como un efecto negativo en la transferencia de masa vapor-líquido. En general, la transferencia de masa interfacial aumenta con la adición de tensioactivos, mientras que simultáneamente el coeficiente de transferencia de masa del lado del líquido disminuye, observándose en el tamaño medio de las burbujas. Se ha confirmado que la adición de algunas partículas sólidas finas facilita el proceso del gas soluto en el volumen líquido, y es uno de los enfoques de la intensificación de procesos en la transferencia de masa líquido-vapor. Las nanopartículas de líquido se dispersan de manera estable en un líquido básico para mejorar la transferencia de masa. Las nanopartículas típicas incluyen metales, óxidos, carburos o nanotubos de carbono. Ventajas del uso de microburbujas en el transporte de masa líquido-vapor. El estudio de las microburbujas es un área reciente de investigación de la ingeniería. Sin embargo, se vislumbran prometedoras funciones que se le puedan dar a esta nueva técnica de transporte de masa. En este apartado, se mencionarán de manera breve algunas aplicaciones que se le pueden dar al transporte de materia por este medio, en la interfaz líquido-vapor, así como características que resultarían útiles para varios procesos. Sin embargo, que aún no se han probado, o solamente se han probado de manera experimental. Cabe destacar que las microburbujas no solo han sido estudiadas en el área de la química industrial, sino que también
Se ha investigado su posible aplicación en áreas como la medicina, en la industria marítima e incluso en la industria química. 1. En el área de la industria química se destaca el caso de cómo las microburbujas pueden ayudar mucho a la descontaminación del agua, debido a que aumenta de manera considerable el área de transferencia entre los contaminantes del agua y las burbujas que podrían ayudar a eliminarlos. Sumado a esto, cabe destacar que estas burbujas tienen una carga negativa, lo cual puede ayudar a separar ciertos compuestos por la repulsión de cargas que pueda haber en ellas. 2. Las microburbujas son una tecnología más desarrollada en la industria farmacéutica, debido a la facilidad que tienen de transportar medicamentos. Sin embargo, se cree que con futuras investigaciones dichos procesos pueden mejorarse aún más. 3. Se ha estado investigando su posible aplicación en la separación de aceites debido a su alta área de transferencia entre sí. 4. En el área marítima se consideran de principal interés debido al papel que juegan en la transferencia de energía entre la fuerza que genera un navío y la fuerza que es transferida para su posterior movimiento. Se investiga y desarrolla principalmente en la forma de las hélices y cómo estas microburbujas pueden ayudar a la mejor eficiencia del transporte. Sin embargo, esta área todavía está en desarrollo. 5. Esta herramienta para el transporte de materia también ha tenido resultados exitosos en el laboratorio para la separación de ozono disuelto en agua en una 2.45 veces. Esto, como ya se ha mencionado antes, debido al aumento considerable del área de transferencia entre las fases. Espuma sólida. La espuma sólida ha sido reconocida como un material prometedor para intensificar el proceso de transferencia de masa líquido-vapor. Tiene varias ventajas como su alta porosidad, gran área específica y baja caída de presión. El material de espuma para columnas empacadas y de platos es buen candidato para la destilación regular y la destilación reactiva. Se encontró que usando espuma de carburo de silicio dentro de una columna de destilación, el rendimiento de transferencia de masa con 4 o 5 etapas teóricas por parámetro era sobresaliente en comparación con el empaque clásico. Esto debido a dos principales motivos. La estructura corrugada del empaque, carburo de silicio, posee una mejor dispersión de líquido, lo que hace muy eficiente su área específica, agrandando el área para la transferencia de materia. Además, la superficie especial de la estructura de la espuma sólida influye de manera directa en cómo fluyen las corrientes de fluido, de manera positiva, aumentando así la transferencia de materia en la interfaz líquido-vapor. Sin embargo, este material presenta características poco deseables, como ser que algunas características hidrodinámicas que presenta el fluido al momento de atravesar a la espuma podrían reducir la eficiencia del proceso. Por eso se ha intentado poner este material en diferentes equipos que cumplen con la misma función, y se ha notado que usando delgadas láminas de espuma sólida sobre una válvula de bandeja puede aumentar significativamente su eficiencia. Ya sea en válvulas o en empaques, este material necesita ser estudiado en profundidad para así poder determinar sus propiedades hidrodinámicas y cómo sería más eficiente usarlo para la transferencia de materia en una interfaz líquido-vapor. Métodos de generación de microburbujas. Generación de microburbujas cuando se usa un líquido fluyendo. Uno de estos métodos es el cuerpo esférico en un tubo fluido. Las burbujas se producen con el ingreso de agua presurizado en un tubo con un cuerpo esférico en el núcleo. Esto aumenta la velocidad del líquido, por lo cual disminuye la presión, lo que succiona el gas en el líquido y genera burbujas. Flujo de líquido rotatorio. Se bombea agua presurizada para crear un flujo rotatorio, lo que genera una reducción de presión en el centro. El gas es jalado y se generan burbujas debido al sellamiento y a la contracción. Tipo Venturi. Se suministran al mismo tiempo gas líquido presurizado, aumenta la velocidad de ambas fases y la presión disminuye. Se genera la cavitación. Tipo Eyector. Succión, como en Venturi, y el roce entre las mezclas gas líquido con fluido turbulento generan las microburbujas. Generación de microburbujas sin líquido que fluya. Tipo de flujo de gas rotatorio.
El gas entra automáticamente al girar un rotor de alta velocidad instalado en la parte central de un estator. Tipo membrana porosa. Membranas de vidrio con poros uniformes en un sistema compuesto de fases continuas de agua que contienen surfactantes y fases gas dispersas. El gas se introduce por la membrana y el tamaño deseado se obtiene. Tipo electrólisis del agua. Agitación de baja frecuencia. Sistema de condensación de vapor. Una mezcla de vapor de nitrógeno y un vapor se inyecta en el agua sobre una fina boquilla. Técnica de generación de burbujas de baja energía. Técnica de enfoque de flujo. Se inserta gas y líquido en un compartimento del generador a través de pequeñas agujas. El flujo es controlado por bombas de jeringas programables. A la salida, gotas se forman y se rompen en burbujas monodispersas que pueden ser recogidas en un contenedor. Técnica de microcanal. Se forman burbujas monodispersas a través de un microcanal de silicio. El modo del microcanal se llena con líquido y hace pasar gas disperso a través del microcanal. Técnica de microburbujeador. Se generan microburbujas de 50 micrómetros aproximadamente usando un aparato burbujeador. Descomposición por inducción láser en agua. Un impulsor de láser de cierto ancho y longitud de ondas a cierta tasa de repetición se hace incidir en agua destilada. El diámetro de la burbuja aumenta al aumentar la energía del láser para una longitud de ondas en particular. Flujo de cizallamiento en tubería y ranuras. Utiliza una bomba que manda un caudal de 13.5 litros por minuto. Crea menor presión dentro del generador que en los alrededores, y el tubo de suministro de aire es colocado arriba. La fuerza de cizalla es producida por el cambio de dirección del líquido de las esquinas de las ranuras, lo que genera burbujas. Se utilizan diferentes geometrías de ranuras variando los ángulos de dirección del líquido. Burbujas de entre 40 y 50 micrómetros pueden ser generadas variando los ángulos. Puntas de fibra óptica recubiertas con nanopartículas. En un líquido, solución de etanol con un diodo láser y una fibra óptica para dirigir la luz del láser. En las puntas de estas fibras se colocarán nanoestructuras de carbono y polvo metálico. Una vez que las puntas de fibra hayan sido sumergidas en la solución y encendido el láser, se generarán las microburbujas. El tamaño de las partículas varía según el tamaño y tipo de recubrimiento. Otros métodos de generación de microburbujas. Rociado electrostático. Rocío de aire mediante el flujo de este capilar. Un campo eléctrico de alto voltaje inducido es aplicado al sistema. Carga el capilar y este actúa como electrodo y las burbujas se desprenden de este, debido a la tensión eléctrica aplicada. Diámetro de entre 10 a 180 micrómetros. Tiene la ventaja de un control de caudal fácil. Generación de microburbujas por la rotación de un plato poroso. El agua y el aire son suministrados a la dirección de dispersión de burbujas a través de sus respectivas entradas. La sección de dispersión de burbujas contiene una placa porosa rotacional y una piscina de agua. Las burbujas se forman al enviar el aire comprimido por la placa porosa. Generador de microburbujas tipo disco giratorio. Un disco de acero inoxidable conectado a un motor eléctrico de alta velocidad produce un cizallamiento adyacente al disco y al girar a esa velocidad se inyecta el gas formándose burbujas. El proceso de intensificación es considerado en el sistema catalítico gas líquido sólido. Este consta en asumir que el tamaño de partícula usado es lo suficientemente pequeño para eliminar la resistencia por difusión interna y que ésta se basa en una serie de pasos de difusión individuales. Hacer esto implicaría que se tengan diferentes velocidades durante la transferencia de masa de la fase de gas a la interfase gas-líquido. De esta fase a la fase líquida, en la reacción del gas disuelto en la fase líquida y considerando que hay una transferencia de masa de la fase líquida a la superficie del catalizador. Este cambio en las velocidades sería dependiendo del tipo y tamaño del reactor utilizado y la reducción en el tamaño de partícula antes mencionado.
Ahora bien, la importancia de cada uno de los pasos individuales de difusión se encuentra decidido por los respectivos coeficientes de transferencia volumétricos de masa, los cuales, entre más bajo sea su valor, implicará una mayor resistencia de cada etapa particular o de cada resistencia particular. Cuando se elimina por completo todas las resistencias de transferencia de masa, la fuerza motriz alcanza el máximo valor posible, por lo que se alcanza la máxima velocidad de reacción. La eliminación de estas resistencias difusivas es alcanzada junto con una reducción significante en la disminución de consumo de energía y emisiones de CO2, reducción de residuos, consumo de catalizador, incremento de la productividad, menos capital y costo de operación. Por lo que estas estrategias buscan un aumento en la Kr, ya que, en búsqueda de alcanzar un alto valor de actividad intrínseca del catalizador, resultará un aumento de las velocidades de las etapas difusivas, lo que ayudará en la eliminación de cada una de las etapas de resistencia. Para que ocurra cualquier reacción química, un reactor debe llevar a cabo varias tareas, tales como poner los reactivos en contacto íntimo entre sí, así como los sitios activos en un catalizador, proporcionar un ambiente apropiado, presión, temperatura y concentración durante el tiempo adecuado y permitir la eliminación oportuna de productos. Por lo tanto, es importante combinar el conocimiento de la química y catálisis con la experiencia de la ingeniería de reactores para poder darnos cuenta del potencial de la intensificación en dos maneras: intensificando las reacciones químicas o intensificando los procesos de transporte. Por el momento solo nos interesa abarcar la primera vía. La intensificación de reacciones químicas puede llevarse de varias maneras, pero en la que nos centraremos será en las mejoras de catalizadores y en la mejora de solventes. Diseño de catalizadores. La mayor parte de los avances para la intensificación de reacciones multifásicas sin duda han sido debido a los catalizadores. Un catalizador proporciona una ruta de reacción alterna donde la energía de reacción es reducida. El rol del catalizador se vuelve más importante cuando las múltiples reacciones son factibles termodinámicamente. El rendimiento de un catalizador usualmente se cuantifica usando la actividad, la selectividad y la estabilidad. Con los avances recientes en la modelación molecular ha sido posible adaptar los catalizadores al rendimiento deseado. En muchos casos, los catalizadores bifuncionales han sido utilizados para lograr una selectividad deseada en la reacción. Debido a los nuevos diseños de catalizadores, existirán mayores posibilidades de crear procesos más ecológicos e intensos. Diseño de solventes. Normalmente los solventes se utilizan en las reacciones. Estos interactúan con las reacciones de varias formas. En la solubilidad de los reactivos, pueden interactuar con los catalizadores, pueden actuar proporcionando calor a reacciones endotérmicas o gestionar el calor liberado en las reacciones exotérmicas. Existe un interés elevado en identificar mejores solventes para aumentar la productividad de las reacciones y reducir el impacto ambiental. Estudios han explorado las opciones de solventes de CO2 expandido, solventes supercríticos, CO2 y agua o líquidos iónicos. En muchas aplicaciones es benéfico añadir un segundo solvente immiscible en el sistema de reacción, ya sea para intensificar la velocidad de reacción o para facilitar la separación del catalizador de los productos. Además, se ha demostrado que la adición de una segunda fase líquida immiscible puede intensificar significativamente la velocidad de reacciones gas-líquido. La segunda fase líquida tiene una mayor solubilidad para el gas y puede estar dispersa o emulsionada. Un ejemplo de diseño de solvente para obtener los beneficios de un catalizador homogéneo de alta actividad sin las dificultades de separación del mismo es utilizar un solvente termomórfico. Un solvente termomórfico consiste en al menos dos solventes de diferente polaridad. Los solventes son immiscibles a baja temperatura y forman una única fase de reacción homogénea a temperaturas más altas. Se puede elegir un sistema apropiado de manera que el catalizador sea predominantemente soluble en un solvente y el otro solvente tenga una mayor afinidad hacia el producto. Otra manera de usar solventes para intensificar las reacciones multifásicas es elegir uno adecuado que permita eliminar de manera eficiente el calor generado por la reacción. A pesar de que el uso de solventes ofrece ventajas, es sabido que usarlos reduce la concentración de los reactivos y puede reducir la productividad del reactor si éste trabaja en condiciones cinéticas limitantes. En esos casos se pueden recurrir a alternativas con el uso mínimo o nulo de los mismos. La molienda de reactivos sólidos está surgiendo como una alternativa a los métodos convencionales de uso intensivo de solventes.